Dios le bendiga. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros nos gozamos que Dios nos da esta oportunidad una vez más de reunirnos por estos medios para reconocerle como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Amén. Alabado sea el nombre del Señor, como aquella alabanza a nuestro proveedor, nuestra paz. Amén. Dios Altísimo, gloria sea el nombre del Aleluya. Señor. Gloria a Dios. Nosotros sentimos gozosos que hemos conocido al único Dios verdadero, alabado sea el nombre del Señor, el único que puede hacer la diferencia en el corazón del ser humano, que Él ha llegado a nuestra vida, que nos ha cambiado, nos ha transformado, nos ha salvado. Nosotros le damos la bienvenida a las personas que están integrándose en este momento a la porción del estudio de la palabra del servicio de esta noche. Le damos la bienvenida donde quiera que se encuentre y estamos gozosos de que pueda compartir con nosotros el estudio de la palabra. Nosotros hemos estado llevando el estudio del Evangelio según San Juan y empezamos la semana pasada el capítulo 15. Vimos los primeros 8 versículos y vimos que el Señor Jesucristo había estado en el aposento alto donde Él había tenido cenado con sus discípulos y Él sale con sus discípulos del aposento alto, pero hay enseñanzas que todavía Él quiere impartir a sus discípulos. Hay enseñanzas que son importantes y vemos que en este transcurrido donde el Señor Jesucristo va con sus discípulos, Él se refiere a sí mismo como la vid verdadera, a sus discípulos como los pámpanos de la vid, y al Dios Padre se refiere como el labrador de la vid. Está dando esta ilustración típicamente en el Antiguo Testamento. A la nación de Israel era conocida como la vid del Señor, pero ahora Él está diciendo que Él es la vid verdadera. La nación de Israel había sido fundada por el mismo Dios, había sido sacada de Egipto como una nación para dar a conocer al mundo el único Dios verdadero, pero ellos habían fallado a la misión con la cual Dios les había encomendado. Pero eso no quiere decir que el propósito de Dios no se iba a cumplir. Eso no quiere decir que el nombre de Dios no iba a ser conocido, sino que vimos que Él envió a su Hijo para darse a conocer. Gloria sea el nombre del Señor. Y nosotros ahora, siendo sus siervos, tenemos la misión de dar el nombre del Señor a conocer al mundo. Es la misión que nosotros solamente podemos llevar si nosotros permanecemos en la vid. Gloria sea el nombre del Señor. Permaneciendo en la vid podemos llevar el fruto, que es reconocer el nombre de Cristo por nuestras vidas, mediante a nuestras vidas. Vimos que en la relación que el Señor, esta ilustración que Él le está dando acerca de la vid, Él les habla acerca de llevar fruto. Y dice que al que no lleva fruto, a los pámpanos que no llevan fruto serán cortados, serán quemados. Pero también habla de otras ramas, otros pámpanos, otros discípulos que sí llevan frutos, pero dice que estos también serán limpiados. Y esta relación que está hablando de que serán limpiados es el equivalente a un árbol que es podado, para que así ser podado permita tener más crecimiento, permita tener más fruto. Y esto es la obra que el labrador, Dios Padre, hace en la vida del creyente. Muchas veces hay cosas que están en nuestras vidas, que estancan el crecimiento del creyente. Hay cosas en nuestras vidas que no nos permiten llevar fruto. Y dice el Señor que el labrador nos poda para que nosotros podamos entonces crecer, podamos llevar fruto. Y este evento de ser limpiado, de ser podado, no es algo necesariamente cómodo. Es algo muchas veces que molesta, que duele. ¿Por qué? Porque Dios, para que nosotros tengamos crecimiento, muchas veces tiene que quitar cosas de nuestra vida, la cual nosotros queremos quedarnos con ellas, queremos mantenerlas a estas cosas, pero son cosas que nos estancan, son cosas que nos atrasan, son cosas que previenen a que nosotros podamos hacer la obra de Dios que Él quiere hacer mediante de nosotros en este mundo. Nosotros vamos a seguir este estudio del Evangelio según San Juan, vamos a continuar.
con la próxima parte de este capítulo 15. Vamos a terminar Dios delante de este capítulo 15 en el día de hoy. Pero para empezar el estudio de hoy vamos a leer del versículo 9 al 17 del Evangelio según San Juan, capítulo 15. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Gloria a Dios. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por tu santa y tu bendita palabra, Señor. Ahora, Dios mío, que nosotros vamos a iniciar este estudio, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, esté guiando, dirigiendo, Padre Santo, trabajando en nuestros corazones, Dios mío, que no sea yo, sino seas tú, Dios mío, trayendo el mensaje que tú tienes, la palabra que tú tienes para darnos a nosotros, una palabra que sea transformadora, una palabra de fortaleza, Señor, una palabra que nos ayude, Dios mío, a caminar cada día más de cerca a ti, Señor. Te damos gracias, Dios mío, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. El Señor Jesucristo anteriormente les había dicho a sus discípulos, les había dado un nuevo mandamiento, así se refirió a este mandamiento que está repitiendo ahora en este capítulo 15, de amarnos los unos a los otros. Él había dicho anteriormente que así seremos conocidos como sus discípulos, si nos amamos los unos a los otros. Es una señal que nosotros somos seguidores de Cristo. Y este amor que Él nos habla de amarnos los unos a los otros, no es un amor superficial, no es un amor estético, no es un amor, es un amor más profundo, es un amor que Él lo describe como el amor que Él tuvo por nosotros, el amor que lo llevó a Él a la cruz del Calvario a dar su vida. Él dice que no hay un amor más grande que aquel que Él tuvo por nosotros, que dio su vida por nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Esa es la orden, la ordenanza, el mandamiento que Él nos da a nosotros, sus discípulos, que nos amemos los unos a los otros. Y Él dice en el versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jesús dice que su gozo, el gozo de Él era hacer la voluntad del Padre. Haciendo la voluntad también de Dios, nosotros podemos tener el gozo del Señor en nuestras vidas. Gloria sea el nombre del Señor. El cristiano debe ser alguien que vive una vida gozosa. Alabado sea el nombre del Señor. Pero nosotros vemos que muchas veces se populariza la idea de que la vida del cristiano es una vida triste, que es una vida aburrida, que es una vida sin gozo. Pero eso debe de ser todo lo contrario. No debe haber una persona que lleve más gozo que alguien que le sirve al Señor, que alguien que confíe en las promesas que Dios tiene para nosotros. Pero lamentablemente muchas veces, por las adversidades de la vida, por los problemas por los cuales nosotros tenemos que pasar en esta vida, permitimos que el enemigo se robe
nuestro gozo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero no debe ser de esa manera. El cristiano debe ser alguien que vive gozoso. Alabado sea el nombre del Señor. El gozo de nosotros no debe ser un gozo secreto. Debe ser un gozo por el cual el mundo nos conozca a nosotros. Que somos personas que aunque pasamos por los eventos, por las adversidades, por los problemas, por las enfermedades, que todo el mundo pasa, por ser parte de esta raza humana que está en este mundo caída, nosotros vivimos diferente porque nosotros tenemos nuestra confianza puesta en el Señor. Creyendo en Él, nosotros podemos permanecer llevando el gozo del Señor en nuestras vidas. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros no debemos vivir tristes, no debemos vivir como aquellos que no tienen esperanza, sino que debemos llevar una vida de gozo en nuestra vida. Hay un himno que expresa este pensamiento, esta vida de alabanza, de gozo que el cristiano debe llevar en nuestro caminar con el Señor, que dice: grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Dice: hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey, en su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Aleluya. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó, las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Aleluya. Gratitud hay en mi alma hoy y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso. Paso todo el tiempo bien feliz, porque veo en Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Ese es el gozo del Señor en nuestras vidas. Ese es el gozo de la salvación. Ese es el gozo de la obra que Él ha hecho por nosotros. Ese es el gozo de la esperanza viva que nosotros tenemos de tener un encuentro con nuestro Señor, con nuestro Salvador. Alabado sea el nombre del Señor. No podemos dejar que las circunstancias de la vida nos roben el gozo. No podemos dejar que los problemas que vienen a nuestra vida nos roben el gozo, sino que tenemos que vivir con una vida confiada en el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. No es que nosotros de momento venga un problema que no tropecemos, pero tenemos que levantarnos y poner nuestra mirada en el Señor. Alabado sea el nombre del Señor, de donde viene nuestro socorro. Dice el versículo 15: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Cada ser humano que vive en este mundo es siervo. Los que hemos creído en el Señor, los que hemos aceptado esta salvación que Él nos ofrece, somos siervos de Dios. Pero todo aquel que ha rechazado el mensaje de salvación, todo aquel que no ha creído en el Señor, es siervo de Satanás. La función del siervo es cumplir con los mandamientos, con las órdenes del Señor, con las órdenes de a quien le sirve. Pero el Señor no tiene la obligación de darnos una explicación del por qué Él nos ordena hacer algo. Pero Él nos trata a nosotros de una manera distinta. Dice que Él nos trata a nosotros como amigos. Y Él nos explica a nosotros el porqué de las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Y nosotros vemos un ejemplo muy especial en la vida de Abraham. Abraham fue conocido como amigo de Dios. La Biblia lo llama como amigo de Dios. Pero en Génesis 18 nosotros vemos que Abraham recibe una visita divina. Abraham recibe una visita del Señor Jesucristo preencarnado. O sea, recibe una visita del Señor Jesucristo antes de nacer en Belén. Es lo que es conocido como una teofanía. Y el Señor Jesucristo está acompañado por dos ángeles que van con él a Abraham y van a darle noticias importantes. Pero vemos en Génesis capítulo 18, versículo del 1 al 7, vemos cuál fue la reacción de Abraham a esta visita. Vemos que aunque Abraham fue conocido como amigo de Dios,
vemos que Abraham tenía un esmero, tenía diligencia en lo que es servir al Señor en esta visita que el Señor da a Abraham. Vemos en Génesis capítulo 18, versículos del 1 al 7, dice: después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y dice: y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Y dice, vemos a Abraham como siervo. Dice, entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él estuvo con ellos debajo del árbol. Este es Abraham, quien es amigo de Dios, pero vemos el esmero que Abraham tenía en el servicio de Dios, la diligencia, la prisa con la que él se dirigió a servir a esta visita del Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos a Abraham en esta función de siervo. No vemos a Abraham hablando acerca de sí mismo, siendo igual a aquel que lo visitó, sino que él se dirigió al Señor Jesucristo siempre como siervo. Él, aunque nos llame a nosotros sus amigos y nos dé a conocer cuáles son sus planes, porque nos trate como sus amigos, esa no es una relación de amistad de alguien, de personas que son iguales, sino que es una relación de amistad de alguien quien es superior a nosotros. Nosotros vemos que en el Nuevo Testamento, vemos que los apóstoles en ningún momento se refirieron a sí mismos, a ellos, como amigos del Señor, sino que ellos se presentaron en sus cartas como Pablo, siervo del Señor, Santiago como siervo del Señor. Nunca se presentaron como amigos del Señor, porque ellos entendían que aunque el Señor los trata como amigos, aunque el Señor revela lo que ha de hacer a ellos, ellos entienden que ellos están por debajo del Señor. No es una relación de iguales, pero por esa amistad que el Señor, que nos trata con Él como amigos, Él nos da a revelar lo que ha de hacer. Y eso vemos en el caso de Abraham. Vemos en el caso de Abraham que el Señor Jesucristo, en el capítulo 18 de Génesis, dándole seguimiento, en el versículo 17, dice: Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? O sea, que esa amistad que el Señor nos trata a nosotros como amigos implica el que Él nos da a conocer las cosas que Él va a hacer, y a nosotros nos trata como amigos, y Él nos ha dejado su palabra para que nosotros sepamos qué Él va a hacer. Nos ha dejado el Espíritu Santo para que nos revele, nos ilumine lo que es la palabra del Señor, y nosotros podamos comprender lo que Él va a hacer. Gloria sea el nombre del Señor, que Él, nosotros siendo sus siervos, tenemos el privilegio que Él nos trata como amigos. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el versículo 16: no me elegisteis vosotros a mí mismo, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Nuestro propósito principal cuando nosotros estamos haciendo este estudio de la palabra del Señor no es en nosotros ir y llevar en lo que nosotros diferimos a las otras enseñanzas doctrinales, otras corrientes doctrinales.
Pero cuando nosotros vamos a través de la Biblia, nosotros nos encontramos con pasajes bíblicos como este, que nosotros sabemos que hay personas de una línea doctrinal distinta que ven estos pasajes y lo sacan de contexto para tratar de apoyar su doctrina. Y es importante que nosotros entonces hagamos el esfuerzo de tratar este pasaje dentro de su contexto. Vemos este pasaje y en este pasaje hay una corriente doctrinal que se apoya. Este es uno de los pasajes que ellos usan de apoyo para decir que la salvación está reservada solo para aquellos que han sido elegidos. Ellos dicen que la salvación está reservada para los que han sido predestinados. Ellos dicen que la mayoría del ser humano que nace en el mundo, nace en este mundo sin esperanza de salvación, sin oportunidad de salvación. Pero la Biblia no es eso lo que la Biblia dice. Gloria sea el nombre del Señor. Ellos dicen que cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo y murió por el mundo, dice que el Señor Jesucristo solamente murió por los escogidos, por los elegidos. Ellos le llaman a esto expiación limitada. Pero la Biblia dice que Él murió por todos. E incluso dice que es en la voluntad de Dios, es lo que está en el corazón de Dios, que todos sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento. O sea que Él nos da a todos la oportunidad de aceptar esa salvación que Él ha dispuesto para nosotros, o rechazar la salvación. Y de acuerdo a lo que nosotros hagamos con la salvación que Él nos ofreció, entonces nosotros podemos ser salvos o no salvos. De eso depende la salvación del ser humano, no de que fue predestinado, que fue escogido sobre los demás, sino que es elegida a todo ser humano, y todo ser humano tiene la responsabilidad de aceptarla para salvación o rechazarla para perdición. Cuando el Señor Jesucristo está hablando de que Él escogió a sus discípulos, que ellos no lo escogieron a Él, está hablando en algo que es contrario a lo que era común en aquellos días. En aquellos días había diferentes maestros, diferentes rabinos, y en aquellos días los discípulos escogían el rabino que ellos querían seguir, del rabino del cual ellos querían aprender. Pero en el caso del Señor Jesucristo, Él los escogió a cada uno de sus discípulos con un propósito especial, con el propósito de que ellos llevaran fruto, con el propósito de que ellos siguieran el trabajo para el cual Él vino a este mundo, dar a Dios a conocer. Era su trabajo, ellos seguir haciendo el trabajo el cual Él les encomendó a ellos, de dar a Dios a conocer. Alabado sea el nombre del Señor. Él los escogió a ellos, pero ellos tenían la responsabilidad de aceptar o rechazar el llamado que Dios tenía para su vida. Gloria sea el nombre del Señor. Y ellos siguieron esa misión que el Señor les encomendó. Nosotros vemos que a través del libro de los Hechos vemos la obra gloriosa que Dios hizo a través de sus discípulos. Vemos cómo ellos dieron a conocer, dieron a resaltar el nombre de Jesús. Ellos no trataron de tomar ningún crédito acerca de las obras que ellos hacían, sino que vemos un ejemplo en Hechos capítulo 4, versículo 10 al 13, dice en la predicación del apóstol Pedro, dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por Él este hombre está en vuestra presencia sano. O sea que al dar la sanidad a este hombre, ellos no lo estaban dando para que ellos sean reconocidos en el mundo, para que su nombre sea reconocido y conozcan tal vez al gran Pedro, al gran Juan, sino que era para dar a conocer a su maestro, a aquel que los había llamado. Alabado sea el nombre del Señor. Vemos muchas veces también que la gente piensa acerca del llamamiento de Dios, que Dios solamente llama a aquellas personas que tienen una gran capacidad, aquellas personas que gozan de una gran reputación, aquellas personas que gozan de un gran nombre. Y muchas veces la gente dice: oye, pero si
aquella persona de renombre se convirtiera, Dios pudiera hacer grandes cosas mediante esta persona. Pero vemos en el caso de los discípulos que no eran gente de renombre. Vemos el final, vemos en ese mismo capítulo 4 de los Hechos, que dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Él no necesita de personas de una gran capacidad. Él no necesita de personas que gocen de un gran nombre, que gocen de un gran intelecto, sino que vemos que Él usa a quien se deja usar. Gloria sea el nombre del Señor. Él nos capacita, Él nos equipa para hacer su voluntad. Él nos da su Espíritu Santo, por el cual nosotros podemos dar su nombre a conocer. Alabado sea el nombre del Señor. No es por nuestra habilidad, no es por nuestra elocuencia, sino que es por el poder del Espíritu Santo que las almas pueden ser transformadas y conocer acerca de aquel que nos amó y dio su vida por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Vemos el verso 18 al 21. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Así seguimos nosotros mirando diferentes puntos doctrinales. Hay personas que enseñan, hay denominaciones que tienen como un punto doctrinal que la iglesia va a llegar a tener influencia en este mundo, va a llegar a tener control de la rama política, de la rama educativa, de las ramas judiciales, y que de acuerdo al control que la iglesia tome, ellos enseñan que entonces por la obra de la iglesia van a permitir que el Señor venga entonces a reinar. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia no enseña que al seguidor de Cristo va a ser alguien de opulencia, va a ser alguien que agrada al mundo, va a ser alguien que el mundo lo reconoce o que el mundo lo aplaude, sino que nos enseña todo lo contrario. Porque si a nuestro Señor, a quien nosotros servimos, de quien nosotros somos imitadores, el mundo lo rechazó, a nosotros podemos esperar también que el mundo a nosotros no nos va a aceptar, que el mundo a nosotros también nos va a rechazar, porque así como rechazó a nuestro Señor, nos rechaza a nosotros. Y rechazó a nuestro Señor no haciendo nada malo. Nuestro Señor, por donde quiera que iba sanando los enfermos, iba levantando de los muertos, iba dando de comer, iba haciendo el bien. Pero a Él lo rechazó, como dice Juan aquí, sin causa. De la misma manera, a nosotros nos va a rechazar. Pero ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón por la que el mundo rechazó al Señor y nos rechaza a nosotros? Juan responde esta pregunta en 1 de Juan capítulo 5 versículo 19. Dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El sistema del mundo está bajo el control del diablo. El ser humano muchas veces vive en un autoengaño, pensando que de acuerdo a lo que nosotros hagamos, tal vez a quien nosotros podamos elegir en una posición política, vamos a transformar y vamos a cambiar el mundo. Muchas veces el ser humano pone su esperanza en un candidato político, pensando que tal vez si elige a una persona en particular, los problemas se van a resolver, la inmoralidad del mundo va a cambiar, la pobreza se va a erradicar, pero no es así.
Hay candidatos tal vez que algunos son mejores que otros, pero al fin y al cabo el sistema que gobierna este mundo está bajo el maligno. Y los problemas que el mundo enfrenta van más allá de lo que está en la capacidad de un ser humano de poder responder. Porque el problema que el mundo se enfrenta es un problema espiritual. Y todos los demás problemas que el mundo enfrenta son a causa del problema espiritual que el mundo tiene. Y la solución de ese problema solamente la tiene Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. No hay ningún gobernante que puede resolver los problemas del mundo. Si nosotros vamos a través del mundo y si nosotros le caemos bien a todo el mundo, si no sentimos el rechazo del mundo, nosotros debemos revisarnos. Porque eso no es lo que Dios nos dice que nos va a pasar por ser sus discípulos. Gloria sea el nombre del Señor. Si el mundo lo rechazó a Él, nos va a rechazar a nosotros. Si lo aborreció a Él, a nosotros también nos va a aborrecer. Y nos aborrece porque nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y la oscuridad no resiste la presencia del Espíritu Santo en el ser humano. Por eso nos rechaza. En nuestro caso, tal vez, por el lugar donde nosotros vivimos, nosotros tal vez a diario no vemos la persecución que algunos de nuestros hermanos ven en otros lugares del mundo. Existen lugares del mundo donde la iglesia es perseguida abiertamente, donde nuestros hermanos son llevados a la cárcel, donde las casas de nuestros hermanos son quemadas, donde a nuestros hermanos se les quita la vida por ser seguidores de Cristo. Y esto es lo que el Señor dijo que iba a suceder. Nosotros vemos que cuando Él dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y la palabra que Él usa aquí para perseguir, quiere decir perseguir como los cazadores persiguen a su presa. Y así es que a muchos de nuestros hermanos persiguen alrededor del mundo por proclamar el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Y aunque a nosotros en el lugar que nosotros vivimos tal vez no tenemos una persecución abierta como algunos de nuestros hermanos, el mundo, el sistema de este mundo siempre está buscando una brecha de cómo poder nosotros también atacarnos. Por eso el Señor Jesucristo nos da esta advertencia, para que nosotros podamos entender que así como lo rechazó a Él, nosotros podamos estar en la expectativa de que también a nosotros, que vamos a ser rechazados, que nosotros vamos a padecer por su nombre. Eso el Señor Jesucristo también, lo vemos en Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. El Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Asimismo sucedió a los discípulos, pero ellos se gozaban por ser tomados dignos de sufrir por el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros, así como ellos pasaron, podemos estar a la expectativa de que podemos ser llamados también al vituperio, a pasar por este tipo de persecución por llevar el nombre del Señor Jesucristo. Dice el versículo 22 al 25. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Esto no quiere decir que antes del que el Señor Jesucristo viniera, que antes del que Él hiciera las obras que Él hizo, ellos estaban sin pecado.
sino que ahora como el Señor Jesucristo vino, como ellos fueron testigos de las obras que el Señor Jesucristo hizo, del bien que Él hizo, y ellos rehusaron a creer en Él, entonces ellos no tienen escapatoria, tienen aún más pecado, serán condenados. Ellos aborrecieron a Cristo sin causa. Y como dijimos, si todo lo que el Señor Jesucristo hizo fue bueno, donde quiera que el Señor Jesucristo llegó, que había un problema, Él transformó la situación que estaba pasando en el lugar donde Él llegó. En el funeral donde el Señor Jesucristo llegaba, cambiaba el funeral en una celebración de vida. Gloria sea el nombre del Señor. Esa fue la obra que el Señor Jesucristo vino a hacer en este mundo. Sin embargo, el mundo al Señor Jesucristo lo aborreció. Y así nos aborrecerá también a nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros también. Podemos nosotros hacer el bien, podemos tratar a la gente bien, y muchas veces vamos a ver que a nosotros no nos tratan de la misma manera. No nos tratan de la misma manera a veces que nosotros tratamos a los demás. Pero que eso no nos sorprenda, porque eso tiene una razón de ser. Y es porque cuando nosotros somos siervos del Señor Jesucristo, el mundo no nos va a tratar necesariamente bien, nos va a presentar oposición. Dice el Señor Jesucristo, los últimos 2 versículos: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviare del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Vemos a Jesús de nuevo haciendo referencia al Consolador, al Espíritu Santo, el que Él enviará. Dice que viene del Padre, y el Espíritu Santo viene a dar testimonio de Jesús, viene a dar testimonio de la obra que Jesús hizo. Y nosotros vemos eso, la confirmación de lo que el Señor Jesucristo dijo que iba a suceder, cuando nosotros vemos el mensaje inaugural de la iglesia, donde el apóstol Pedro, cuando bajó el Espíritu Santo sobre la iglesia y cayó sobre los 120 que estaban en el aposento alto, vemos en Hechos capítulo 2, versículo 22, al apóstol Pedro predicando, diciendo: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Y vemos el versículo 36 que dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esta es la obra del Espíritu Santo que viene, gloria sea el nombre del Señor, a proclamar el nombre del Señor Jesucristo, la obra del Señor Jesucristo. En aquel mensaje inaugural de la iglesia, 3,000 almas aceptaron al Señor Jesucristo, pero es la obra del Espíritu Santo que obra a través de los siervos del Señor, y obra también a través de nosotros que somos sus discípulos en el día de hoy. Cuando nosotros nos toca presentar el mensaje de salvación, cuando nos toca a nosotros hablar acerca de Cristo, muchas veces nosotros nos preocupamos por la manera en la que nosotros podemos presentar ese mensaje. Tal vez no nos sentimos capacitados, tal vez no nos sentimos que tenemos el nivel de elocuencia necesario para presentar el mensaje de salvación. Pero eso es una presión que nosotros nos ponemos a nosotros mismos. Porque el que una persona se salve o no, no depende de la oratoria del ser humano. El que una persona se salve o no, depende de la obra del Espíritu Santo. Por eso es la importancia que tiene el Espíritu Santo de que vendría. Porque el Espíritu Santo viene a convencer al hombre de pecado. Alabado sea el nombre del Señor. No por la palabra del predicador. No porque el predicador tenga una manera de hablar elocuente, sino es por el poder del Espíritu Santo que puede convencer al mundo de pecado. O sea que cuando a nosotros nos corresponda, no nos preocupemos por nosotros mismos,
mismos, sino que nos preocupemos por nosotros estar conectados a la vida. Gloria sea el nombre del Señor, porque el Señor nos use para su gloria, pero no nos preocupemos necesariamente por nuestra incapacidad, porque la capacidad le pertenece a Él. Gloria sea el nombre del Señor. Hasta aquí este mensaje de la palabra en el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todos los que han estado con nosotros este día. Nosotros le invitamos a las personas que han estado con nosotros a través de la transmisión de Facebook Live que estén con nosotros la próxima semana también, y que de antemano lean el próximo capítulo, el capítulo 16, que es nuestra intención, estudiar el próximo capítulo, el capítulo 16 la próxima semana. Que Dios le continúe bendiciendo.